Como decía, nosotros hemos intentado trabajar en prisiones fundamentalmente dos tipos de habilidades. Una es gobierno de las pasiones y otra es pensamiento crítico. Una es el tener dominio sobre uno mismo y por otra parte el pensar críticamente. Pero yo cada vez más me planteaba la necesidad también de desarrollar habilidades comunicativas, desarrollar habilidades de encuentro entre los propios sujetos, y creo que esto es algo que no es necesario solo en prisiones, sino que también es necesario en un mundo como el actual, donde en los últimos tiempos se han generado cierta distancia social. Y bueno, lo estamos viviendo ahora mismo, y distancia social por el COVID que estamos viviendo, pero no solo por el COVID, con lo cual pues mi intención era es en esta presentación presentaros un poco esta cuestión de qué es en qué desencuentro vivimos en nuestra actualidad, a través de 4 teorías, podríamos haber hablado más, cómo nos podemos encontrar, ahora que parece que el COVID empieza a dejarnos volvernos a encontrar, a disminuir la distancia y tal. Creo que es una oportunidad para encontrarnos, y no solo para encontrarnos superficialmente, sino para realmente generar un encuentro, con lo cual yo creo que deberíamos de reflexionar precisamente sobre qué es esto del encuentro, los distintos tipos del encuentro, y en esta línea, pues desde que Vicky me invitó, desde que la profesora Victoria Sarmiento me invitó a estar aquí, me parece interesante pues desarrollar un poquito y reflexionar con vosotros sobre estas ideas. Por lo cual hablaremos inicialmente de los desencuentros que tenemos en la actualidad, o algunos, y luego de algunos caminos para el encuentro, y cerraremos con una síntesis de este tipo de encuentros. Bueno, si hablamos de desencuentros actuales, podemos hablar que estamos viviendo una situación tanto de crispación como de distancia. ¿Crispación en qué sentido? Podemos poner muchos ejemplos. Tenemos la crispación política, cuando hablan los políticos en televisión o en otros medios, siempre hay una pelea entre ellos, pero no hay un intento de encuentro entre ellos. Podemos hablar de crispación política también entre países. Bueno, yo hoy mismo, ¿no? Aquí tenemos un poco la situación de países de fuera de España exigiendo o pidiendo a España que se disculpe por la época por la conquista española, pero a la vez los políticos españoles o algunos políticos españoles diciendo que ellos no tienen por qué disculparse, porque bueno, si alguien, hay que tener en cuenta de que, por ejemplo, en España, dicen algunos políticos, los propios que están pidiendo la exigencia de la disculpa, al fin y al cabo sus propios abuelos eran españoles. En fin, es un poco esta situación de crispación. O la exigencia de reconocimiento segregadora, es decir, aquellos grupos que no solo están intentando encontrarse con otros, sino que están exigiendo que sean reconocidos y que tengan su propio lugar en la sociedad, y no de una forma amable, sino desde esta perspectiva de la exigencia. Esa exigencia que es exigir la identidad frente a lo diferente, esa exigencia de tener mi propia orientación sexual, en donde no intento encontrarme con el otro, sino que estoy intentando exigir que yo tenga que sea reconocida mi propia orientación sexual o mi condición asexual, o inclusive los separatismos, que aquí, por ejemplo, en España, pues lo vivimos con distintos tipos de comunidades, y fuera de España, pues también se están viviendo, ¿no? Y bueno, dentro de la filosofía, en muchas ocasiones se ha vivido la filosofía, o se ha reconocido la filosofía como un acto de dialéctica negativa. Es decir, la filosofía se reducía a criticar el sistema de razón en el cual nosotros estábamos viviendo, porque como diría Adorno, esa filosofía es la que nos ha llevado a Auschwitz. Desde el punto de vista de la distancia, bueno, pues lo tenéis muy claro, tenemos la distancia social, no nos podemos reunir si no tenemos una distancia de 1,5 metros, de 1,20 m, parece que las distancias se están acortando, no nos podemos reunir sin tener mascarilla, no sé cómo vosotros lo llamáis, barbijos, en fin, lo que nos ponemos en la cara, con lo cual también genera cierta distancia social. Tenemos sociedades con un miedo atroz ante lo que puede suceder precisamente por el contacto, y lo tenemos con el COVID, ¿no? Pues parece que si tenemos algún tipo de contacto todos vamos a morir de una forma inminente. Hay otras situaciones de distancia, por ejemplo, cada vez más hay más prohibiciones en torno a tocar a niños, a tocar a mujeres, a tocar a alumnos, sobre todo si son hombres, a tocar a estudiantes o acercarse demasiado a estudiantes. Tenemos la distancia en el caso del teletrabajo, teleconferencia, lo tenemos aquí. De alguna forma esto todo va generando una cercanía física, pero donde inclusive cuando estamos juntos dos personas,
hay una cierta distancia porque estamos con el WhatsApp, estamos con las redes sociales y aun cuando estamos cercanos a nuestras propias familias, se da lo que Sherry Turkle, una profesora del MIT de Estados Unidos, dice en su propio libro Alone Together o Reclaiming Conversation, donde dice que de alguna forma estamos juntos, pero estamos solos, precisamente porque estamos en las redes sociales y no estamos atendiendo a las otras personas, inclusive cuando la tenemos cercana. O también podemos hablar de la distancia respecto a la naturaleza. Los Yanomamis ya ponían de manifiesto cómo ellos llegaban a sentir el sufrimiento de las plantas, pero esto es algo inaudito en nuestras sociedades, ¿no? Y bueno, otro tipo de distancias que se están dando. Por lo tanto, de alguna forma, en nuestra sociedad vemos estas dos situaciones de crispación y de distancia social y la cuestión es indagar un poco en cómo se dan estos elementos de desencuentro. Yo os voy a proponer que durante esta ponencia hagamos un par de ejercicios para que sea también un poco dinámico y que vayamos pensando un poco lo que yo voy explicando. Y el primer ejercicio es que escriban un caso de desencuentro basado un poco en las teorías que me dé tiempo a exponerles, ¿vale? Que vean un caso de desencuentro, que vean en su propio circuito de relaciones personales, de relaciones familiares, en su propia comunidad, en base a la teoría que yo voy a explicar ahora. Y a partir de ahí luego podemos empezar quizás un poquito aquí las preguntas y los comentarios. A ver, 4 marcos de desencuentro, no de encuentro, sino de desencuentro dentro de nuestra sociedad. A ver los que puedo explicar, pero bueno. Primero, Habermas, ¿vale? Habermas, autor de la segunda hornada de la Escuela de Frankfurt, seguidor de Adorno, pero también separado de la dialéctica negativa de Adorno, profesor de Axel Honneth, el penúltimo director de la Escuela de Frankfurt. Él mantenía que las acciones, que había dos tipos de acciones y que las acciones se distinguían, como tenéis aquí en este texto de pensamiento postmetafísico, por los fines que se proponen. Es decir, las acciones van a estar determinadas por aquello que yo quiero conseguir dentro de la acción que desarrollo con otra persona, dentro de la relación que mantengo con otra persona. Y en ese sentido, él mantiene que hay dos tipos de acciones: acciones estratégicas y acciones comunicativas. Nos vamos a centrar ahora mismo en las acciones estratégicas. ¿Qué es una acción estratégica? Es una acción en donde yo me relaciono con la otra persona para intentar buscar un rédito personal, un beneficio personal, de tal forma que yo me relaciono con el otro a través de una negociación para intentar conseguir algo y el fin de mi relación con el otro no es una relación de amistad, es intentar yo conseguir algo. Esto puede ser de una forma manifiesta y en donde, bueno, pues yo qué sé, tenemos que hacer un trabajo y vamos a negociar quién va a hacer cada una de las partes del trabajo y de una forma manifiesta pues vemos quién va a hacer cada una de esas partes o en otras ocasiones inclusive puede ser de una forma encubierta. Es decir, yo intento manifestarte que soy un amigo tuyo, que no pretendo ningún tipo de objetivo ni nada, pero voy engañándote para conseguir mis propios fines. Entonces muestro un rostro, una máscara que no es auténtica, en donde yo me muestro amigable, pero en realidad mi fin no es de amistad, sino es de conseguir un determinado tipo de objetivo personal. Por eso en pensamiento postmetafísico, Habermas dice que este tipo de desencuentro o este tipo de acción estratégica, de acción dirigida a fines, que es como él la denomina, es un ejercicio de influencias mutuas. Y es una acción en donde la otra persona deja de ser sujeto para mí y se convierte en un objeto. ¿Vale? Lo podemos ver inclusive dentro de la propia escuela. Yo os doy ya algún ejemplo, ¿no? Cuando nosotros miramos a los alumnos como objetos para conseguir ciertos fines o sobre todo cuando los alumnos nos miran a nosotros como objetos y nos miran como un objeto para aprobar una asignatura, para aprender, pero en realidad no les interesa nuestra vida. Lo que les interesa pues es su propio interés, de tal forma que si nosotros fallamos, ellos inclusive nos pueden poner un juicio sin tener en cuenta a lo mejor la situación que nosotros como profesores en nuestra vida personal estamos viviendo. De tal forma que se da inclusive dentro de la educación, dentro de la escuela, ya que estamos en este contexto en muchas ocasiones, lo que dice Habermas y luego Honneth, una juridificación de la educación, una burocratización de la propia educación, donde la relación ya no es una relación maestro-alumno tradicional, sino que se da una relación en donde se da una burocracia y donde yo como maestro me termino convirtiendo en un objeto para el alumno, ¿vale? Este es un tipo de desencuentro, donde tenemos una relación con el alumno, pero es un tipo de desencuentro específico. Segundo tipo de desencuentro, Martin Buber dice, hay 3 tipos de diálogo. Nos vamos a centrar en dos que son tipos de desencuentro dentro de la relación. Uno de esos desencuentros, uno de esos tipos de relaciones de no encuentro en Buber,
es un tipo de encuentro, un tipo de relación técnica, donde yo me relaciono con la realidad de una forma técnica. Es cuando, por ejemplo, yo voy a un directivo de mi propia facultad o de mi propia universidad y le exijo que se cumpla la normativa. Y no me importa la situación en que esté ese directivo, no me importa la situación en que esté un secretario, sino que yo me restrinjo a la propia ley, y si la ley dice que esa persona me tiene que responder desde las 8 hasta las 2 de la tarde y no me responde, yo inclusive puedo exigirle a esa persona que lo haga porque la normativa es lo que marca. Y viceversa, ese propio técnico, ese propio secretario o ese propio directivo, si yo le pido que me responda aquello que le estoy demandando a partir de las 2 de la tarde, esa persona, si me dice, han llegado las 2 de la tarde y la normativa dice que yo tengo que trabajar hasta las 2 de la tarde, por lo tanto yo no tengo por qué responderte, fijaros, en este tipo de relación se da una relación en donde lo que hay es un desencuentro, porque al fin y al cabo lo que tenemos es una relación técnica, una relación donde lo que está mediando nuevamente es la burocracia, es la ley, pero no está mediando un auténtico encuentro, como vamos a ver luego que se da dentro de Google. Pensad un poco los tipos de desencuentros técnicos, los tipos de relación técnica que estamos viendo, que es lo que os pedía inicialmente, ¿no?, en el ejercicio. O bien, dice Buber, hay un segundo tipo de desencuentro, un segundo tipo de relación que no es un auténtico encuentro, donde lo que hay es un monólogo disfrazado. Son ese tipo de relaciones en donde dos personas empiezan a hablar del mismo tema, pero es una conversación, aquí decimos en España, una conversación de besugo, o sea, una conversación donde yo cuento lo que a mí me parezca, o sea, yo desarrollo mi propia posición sobre un punto, la otra persona desarrolla su propia posición sobre su propio punto, pero en realidad nunca nos escuchamos. Como dice Buber en Diálogo, el monólogo disfrazado de diálogo sucede cuando dos o más hombres o mujeres hablan cada uno consigo mismo por rodeos. O sea, se supone que es un supuesto diálogo, pero en realidad al final es un diálogo. Yo cuento mis perspectivas, yo digo, yo defiendo mis propias perspectivas, pero al final no integro al otro dentro de la conversación y ni siquiera habito la personalidad de la otra persona. Con lo cual, como dice Buber, al final en esta conversación lo que se busca es una confirmación, una autoconfirmación del propio sentimiento, de las propias ideas, se persigue el disfrute de la propia alma en la conversación, pero en realidad la otra persona me da igual, ¿vale? Es otro tipo de desencuentro. Pensad un poco cómo sucede esto también. Pensad un poco cómo sucede esto también en Internet. Cuando yo me estoy relacionando en Internet con ciertas personas y cuando de pronto la otra persona dice algo que no me gusta, que no concierta con lo que yo digo, inclusive yo puedo cerrar la pantallita o decirle, mira, que es que ahora tengo muchos problemas, tengo que hacer X o Y o Z y no me interesa. Y al fin y al cabo no le decimos que no me interesa tu problema, pero estamos obviando también a esta persona. Es otra forma de desencuentro, ¿vale? Tenemos, por lo tanto, otra forma de desencuentro en Buber. El primero es el técnico y el segundo es un monólogo disfrazado de diálogo. Ir atando cabos de cómo estos supuestos encuentros se están dando dentro de nuestra propia vida. Dice Buber, también hay desencuentros en la propaganda y en el colectivismo. En la propaganda se supone que nos están dando una verdad para unirnos a todos, pero en realidad la propaganda lo que intenta es imponernos una verdad, no integrarnos dentro de su propia verdad. Inclusive cuando la propaganda dice, no, nosotros pretendemos integrar las perspectivas del propio cliente, en realidad ellos la integran para imponernos su propia verdad, que es que nosotros terminemos comprando. O inclusive también en las líneas colectivistas, estas no las voy a desarrollar, pero las tenéis tanto en Buber como, por ejemplo, en Emmanuel Mounier, donde el sujeto también desaparece porque en el colectivismo lo importante es el colectivo, es el grupo. Pero no hay una sensación un poco de pertenecer al grupo, pero al grupo no le interesa lo que yo pienso. Al grupo le interesa que yo piense como el propio grupo, ¿vale? Y es una suerte también de falso encuentro donde en algunas ocasiones podemos pensar que estamos dentro de pensando con otras personas, pero no es, pero como digo, es una falsa sensación, porque en realidad cuando yo no pienso como el colectivo me expulsa. Es lo que Emmanuel Mounier decía en el tratado en qué es el personalismo, en sus líneas personalistas, que precisamente estaban en contra de este colectivismo, que era una falsa imposición de la verdad, ¿vale? Buber también lo desarrolló. Tercer punto, Freire, que aparece dentro de este congreso. Lo sabéis, hay dos tipos de educación en Freire, educación bancaria y educación dialógica. Nos detenemos en la primera. ¿Qué es la educación bancaria? Es una educación en donde el profesor impone al alumno un discurso y no escucha al alumno, donde no hay un diálogo, sino que lo que hay es, igual que decía antes Buber, un monólogo donde el maestro se supone que tiene la verdad, impone su visión
donde no se preocupa por las dimensiones afectivas de la otra persona, donde no hay un interés porque se desarrollan las dimensiones críticas y autocríticas del profesor, porque al fin y al cabo el alumno lo que tiene que hacer es seguir aquello que diga el profesor, y por lo tanto pues se dan textos como este, clásico de la pedagogía del oprimido, donde dentro de esta educación bancaria el educador es el que realmente es el sujeto y los educandos son meramente objetos. Como dice el texto, el educador es el que educa, los educandos, los alumnos son los educados, el educador es el que sabe, los educados son los que no saben, el educador es el que piensa, fijaros, el educador es el que piensa, el que tiene la capacidad para pensar, los educados, los alumnos son los pensados, el educador es el que toma la palabra, es el que dice la palabra y los alumnos son los que la escuchan dócilmente, el educado es el educador, el maestro es el que disciplina y los alumnos son los disciplinados, perdón. El educador es el que opta y prescribe su opción y los educados, los alumnos, los que siguen esa opción. El educado es el que actúa y los educados, fijaros, los alumnos, son los que tienen la ilusión de que actúan. Esto también pasa en los medios de comunicación. En muchas ocasiones tenemos la ilusión de que estamos actuando, de que podemos decidir libremente qué película voy a ver en Netflix, pero en realidad es una ilusión de actuación porque Netflix solo nos permite ver películas dentro de su propia plataforma y nos está animando actuar, pero siempre dentro de cierto marco que es el que le interesa. Bueno, pues esto pasa también dentro de la educación. En fin, el educador es el que tiene el contenido programático, el que da los temas, los estudiantes nunca son oídos en su elección, el educador, el maestro se identifica con la autoridad, es el que tiene la autoridad funcional, es el que tiene el saber, y los alumnos simplemente se pueden adaptar y, por tanto, en última instancia, como os decía antes, el educador es el sujeto de un proyecto y los educandos, los alumnos, se convierten en meros objetos. Pensad un poco, no solo en educación. ¿Dónde está pasando esto? ¿Dónde nosotros estamos actuando de esta forma, imponiendo nuestra propia verdad? Inclusive en forma de micromachismo como el mansplaining, donde de alguna forma donde de facto hay mujeres que dan su propia teoría y llega el hombre y le dice: no, está bien lo que estás diciendo, pero no es exactamente eso que estás diciendo, sino que lo voy a explicar yo. De alguna forma es objetualizar nuevamente a la mujer, inclusive dentro de estas estructuras donde estamos de alguna forma diciendo que la mujer no tiene competencias para saber cuál es la verdad. Bueno, pues aquí de alguna forma se está dando también esta imposición de ciertas verdades. El último esquema, ¿vale? De deseducación, y ahora pasamos a los modelos de desencuentro, y ahora pasamos a los modelos de encuentro. El último modelo es el modelo de los tojolabales. Como os decía, los tojolabales es una comunidad que vive en el sur de México. Igual os suenan los zapatistas. Bueno, pues del grupo de los zapatistas, uno de los grupos que los integran son los tojolabales, otros son los sochiles, otros los centales, hay varios grupos. Uno de los grupos son los tojolabales. Y ellos mantienen una filosofía basada en el nosotros que vamos a ver luego. Pero aquí lo que sí os voy a decir es que para los tojolabales, toda aquella persona que mantenga el ego, el yo, está incapacitando para desarrollar el nosotros y por lo tanto el diálogo. Toda aquella persona que desarrolle el yo se incapacita para relacionarse con la naturaleza porque se cree un señor de la tierra. Y bueno, esto es muy, muy eurocéntrico, en donde, bueno, nosotros nos creemos de alguna forma los dueños de la tierra, pero no nos creemos, por ejemplo, los guardianes de la tierra, como se creen, como piensan que son los Yanomami. Es decir, de alguna forma no hay un encuentro con la tierra porque el sujeto que se cree dueño de la tierra es como el sujeto que está intentando tener relación con los esclavos y de alguna forma está convirtiendo en un objeto a los esclavos. Lo estamos haciendo con la tierra. Convertimos a la tierra en un recurso humano, es decir, algo que me sirve a mis propios intereses. No solo lo hacemos un recurso material, convertimos a la tierra en un recurso material, algo que sirve a mis propios intereses, pero no le damos valor a la tierra como hacen determinadas comunidades para los cuales pues la tierra es la madre tierra y tiene su propia subjetivación. Lo hacemos también con las personas. Cuando convertimos a las personas, las empresas convierten a las personas en recursos humanos, algo que tiene que servir a la empresa y en el momento en que nos sirve para sus funciones, lo destruimos, ¿no? Pero no vemos el auténtico rostro de estos sujetos, ¿vale? Tenemos, por lo tanto, distintos modelos. Hemos visto 4 modelos de desencuentro que nos marcan algunas líneas de cómo se están gestando estos desencuentros y que generan esta crispación y esta falta de encuentro a las cuales hacía referencia al principio. Por una parte, Habermas, con las acciones interesadas, las acciones estratégicas. Por otra parte, Buber,
con esos encuentros fallidos en donde realmente objetualizamos a la otra persona. Lo hemos visto con la teoría Tojo-Laval, con el tema del nosotros, y lo hemos visto con Freire, con la educación bancaria, ¿vale? Igual que estos 4 autores indican las formas fallidas de encontrarnos, ellos indican formas de encontrarnos también. No solo formas de desencontrarnos, sino formas de encontrarnos, ¿vale? Y aquí os propongo un segundo ejercicio, ¿vale? Los que me vayáis escuchando y demás, si tenéis por ahí un cuadernito o algo donde podéis apuntar, apuntad ahora los elementos principales que consideráis que faltan en vuestro círculo educativo, no solo que os faltan a vosotros, sino en general que faltan en vuestro círculo educativo o en otros círculos, me da igual, en vuestro círculo familiar, para incentivar el encuentro, ¿vale? Vamos a ver algunos con estas 4 tradiciones. Os decía inicialmente que Buber mantenía que hay 3 tipos de diálogo, 2 fallidos y uno que es el auténtico diálogo. Fijaros cómo lo define Buber el auténtico diálogo. Dice, el auténtico diálogo es aquel en el que cada uno de los participantes del diálogo considera al otro o a los otros en su ser así, y se dirige a ellos con la intención de que se funde una reciprocidad vital. Eso está incorrecto, una reciprocidad vital, ¿vale? Hay un auténtico diálogo cuando yo considero a los otros, al interlocutor, como un ser en sí mismo, no como alguien que me interesa a mí, sino alguien que se puede desplegar y que es tan amplio que me puede aportar mucho. De hecho, los requisitos para un buen diálogo, dice Martin Buber, tenéis aquí un listado, son, por una parte, la franqueza. Leemos el texto de Buber, dice en Diálogos Buber, donde ha imperado la franqueza interhumana, aunque fuese sin palabra, allí ha acontecido sacramentalmente, fijaros la referencia fundamental, ¿no? Sacramentalmente la palabra dialógica. Si no hay franqueza interhumana, si yo lo que estoy intentando es dominar y manipular al otro, no hay franqueza y por lo tanto no habría auténtico diálogo. Si yo me estoy presentando al otro como un amigo que no intento buscar ningún tipo de interés, pero realmente estoy buscando mis intereses, ahí no puede haber diálogo. Segunda cuestión, segundo elemento, segundo requisito para el diálogo, dice Buber, la encarnación, es decir, transformar la comunicación en comunión. No es suficiente que yo hable con otra persona, no es suficiente que yo transmita palabras a la otra persona, sino que en un diálogo auténtico llega un momento en donde yo me puedo comunicar con la otra persona sin palabras ni siquiera. Es decir, en ese momento en donde simplemente una mirada, una cercanía, una caricia permite transmitir informaciones, permite transmitir un mensaje para el cual no es necesaria una palabra. Y dice Buber, en un momento de diálogo interno, en un momento de un diálogo auténtico, se da esta encarnación, se da esta situación en donde la comunicación más discursiva se puede transformar en una suerte de comunión. Y bueno, tenéis aquí otro texto, ¿no? De tal forma, en estos casos se experimentaría una situación de diálogo en donde el uno va hacia el otro. Otro elemento importante es la apertura. Como dice Buber, estar abiertamente dirigidos el uno al otro. No hay diálogo si yo me estoy mirando al ombligo, si yo me estoy centrando en mí mismo, si no hay una apertura, una intencionalidad a ir hacia afuera. Si yo, en lugar de centrarme en mí mismo, no estoy intentando descubrir qué me quiere decir al otro. Frente a esta apertura, lo que habría es un repliegue. No hay un auténtico diálogo si el sujeto se está replegando en sí mismo. Este repliegue se da, como dice Buber, cuando uno se aparta de la aceptación esencial de la otra persona y deja que el otro exista solo como la vivencia propia, como una propiedad. Es decir, no hay diálogo cuando yo convierto al otro en una propiedad privada, cuando yo le impongo al otro un rostro que a mí me interesa. No obstante, sí hay diálogo cuando yo interpreto al otro como alguien con el que he de habérmelas, es decir, interpreto al otro como alguien que he de habitar. Y fijaros la potencia de esta palabra, habitar en el otro, no habitar al otro, no colonizar al otro, sino habitar en el otro. Es decir, de alguna forma que el otro fuera como una suerte de casa y yo más que ir con mi mensaje, entro dentro de la entraña de la otra persona para saber qué es esa otra persona. Con lo cual, fijaros, ya es como si yo entrase dentro de la otra persona, como digo, no como un virus para transformarlo y matarlo, sino realmente para dejarme impregnar y rodear por la otra persona. En este sentido, Buber también dice que es esencial la dialogicidad, donde a partir del diálogo el otro se siente recibiendo algo de la otra persona,
Y por supuesto también se siente solicitado de una respuesta, es decir, está el compromiso de que yo tengo que responder hacia la otra persona, la responsabilidad, ¿no? También por la otra persona. Pensad un poco también en educación, lo que eso significa, ¿no? Del maestro, ¿no? Cómo el maestro tiene que introducirse dentro de la entraña del alumno para ver qué es lo que le pide y cómo cuando estamos dando clase, por supuesto le estamos dando algo, pero sobre todo la otra persona nos está solicitando algo. La cuestión no sería darle aquello que nosotros queremos, sino aquello que necesita la otra persona. Bueno, el diálogo, vamos a saltar un par de cuestiones, es también sentir el ser del otro, es decir, es como cuando Buber, de alguna forma, tiene un ejemplo también en el tema en su texto del diálogo, habla de acariciar las crines de un caballo y cuando él acaricia estas crines de un caballo que él tenía, llega un momento en donde no siente al caballo solo como un objeto, sino lo siente como un interlocutor. ¿Vale? Tiene un texto en diálogo donde dice, solo si dos se dicen uno a otro, con todo su ser, tú eres este, está la morada de lo existente entre ellos. Solo hay diálogo cuando dos se dicen uno al otro con todo su ser. Cuando uno al otro se dicen con todo su ser, tú eres este. Con todo, de tal forma que no es solo una cuestión cognitiva, sino es una cuestión de relación entre estas dos dimensiones que, como digo, de alguna forma, pues necesita también esta suerte de carnalidad. Yo no sé si se podría dar por internet, pero lo tendríamos. Habría también una cuestión de interhumanidad, no me voy a centrar en él, porque quiero entrar un poquito también en guías metodológicas. Fijaros muy brevemente, para poder entrar directamente en Habermas. Dice Buber, si nosotros queremos llegar a generar un diálogo, necesitamos que dos personas se miren con una mirada espontánea, es decir, desinteresada, es decir, que yo no estoy buscando mis propios intereses, ese es el sentido de este término que utiliza Buber, de espontaneidad, y franca, es decir, esa franqueza de la que hablábamos antes, sin mentiras y sin máscaras. Tenemos que hablar con franquezas, ¿vale? Segundo, un buen diálogo, un diálogo auténtico, según Buber, busca darse a entender al otro, ¿vale? Busca que el otro también entienda qué es lo que queremos decir nosotros, pero cuidado, sin imponer nuestra propia perspectiva, sino es intentar darnos a entender al otro para que el otro nos entienda y que se genere esta interlocución, pero sin intentar, como digo, que el otro lo llevemos a nuestra propia perspectiva, sino que se dé ese juego, ese flujo entre lo que uno me dice y lo que el otro, porque en el diálogo en Buber no se trata solo de escuchar a la otra persona, sino generar ese flujo dialógico donde hay estas dos perspectivas y donde hay una suerte de danza. Si yo me impongo en la danza a la otra persona, no hay una buena danza, no hay un buen baile. El buen baile es aquel en donde en un momento dado yo tomo la iniciativa y voy hacia adelante y en otro momento dado yo dejo que la otra persona genere esa iniciativa. Es este baile entre dos personas, ¿no? Un buen diálogo exige que nos interesemos por el otro, es buscar al otro porque nos interesa, es aceptarlo como compañero de diálogo, es no solo intentar que el otro piense como yo, sino que yo estoy muy interesado, generar un diálogo en donde yo estoy interesado en que el otro me hable porque eso me va a abrir perspectiva. Un buen diálogo evita las habladurías, término que también utiliza Buber. No es hablar, hay que hablar entre sí, pero no hay que hablar en una tercera persona y por lo tanto, en un buen diálogo, lo primero también que va a decir Buber es que nos tenemos que comprender a nosotros mismos. Si nosotros no sabemos quiénes somos, poco le podemos dar a la otra persona. ¿Vale? Y en un buen diálogo, por supuesto, hay que legitimar a la otra persona. Fijaros este texto también interesante de Buber. Hay que legitimar frente a mí al otro como un hombre o como una mujer al que estoy dispuesto a vincularme. Un buen diálogo es legitimar frente a mí al otro como un hombre, como un ser humano al que estoy dispuesto a vincularme. Comprender implica también comprender a un ser humano significa especialmente percibirlo en su totalidad como persona desde el cual puedo percibir el medio dinámico que imprime todas sus exteriorizaciones, acciones y actitudes. Es decir, la comprensión no es solo una mirada analítica, no es solo un acto cognitivo, sino que ante todo es un acto del ser del propio sujeto, donde dos seres se están poniendo en conexión. Un buen diálogo implica también un fantasear en el sentido de que no se trata solo de contemplar, sino de un acto un acto audaz y de un acto, perdón, de un movimiento audaz e impetuoso hacia el otro, donde yo voy a ir hacia el otro, donde hay ese movimiento de ese espíritu, de ese Geist, ¿no? que decía Dilthey,
en donde yo estoy yendo, en donde mi espíritu se me está yendo, donde mi cuerpo se me está yendo, mi alma se me está yendo hacia la otra persona y en donde, por supuesto, yo estoy exigiendo en el otro también no solo contenido, sino que le estoy exigiendo su propia verdad. Necesito encontrar y solicitar en el alma del otro, como puesto por ella, lo que parte del ser que necesito para mi propio desarrollo. Fijaros que es una exigencia muy fuerte, ¿no? Estamos yendo a los límites, pero creo que como guías metodológicas para un auténtico diálogo nos pueden servir. Y por supuesto, pues se trata de hablar desde cierta profundidad, es decir, no hablar a tontas y a locas, como dice Buber, sino elevar la palabra interior. Por eso decía que un buen diálogo no solo exige esta apertura hacia el otro, sino que lo primero que exige es tener un cierto pozo interior, es decir, una cierta fortaleza para dialogar. Lo primero que hay que hacer es tener un cierto pozo para poder ofrecer algo a la otra persona. Vamos al segundo, ¿vale? Estamos en Buber. Segundo, Paulo Freire. ¿Qué dice Paulo Freire con la educación dialógica? ¿Qué es la educación dialógica para Paulo Freire? Lo tenéis primero arriba en portugués, en el texto original, y luego os lo pongo abajo en español. Dice Freire, ¿y qué es un diálogo? Y dice Freire, es una relación horizontal entre A y B. Vale, hasta ahí fácil. Una relación horizontal donde no hay uno por encima del otro. Nace de una matriz crítica y genera criticidad. Segunda característica importante, el buen diálogo es un diálogo crítico. No es simplemente hablar por hablar, no es simplemente que hablemos a través de la ideología del sistema, sino que hablemos nosotros. Ese diálogo se nutre fijaros qué interesante, del amor, la humanidad, la esperanza, la fe y la confianza. Por tanto, solo el diálogo comunica. Y cuando los dos polos del diálogo, las dos personas, se conectan así con el amor, con la esperanza, con la fe en los demás, se vuelven críticos en la búsqueda de algo y se produce una relación de empatía entre ellos. La empatía no es simplemente un tema afectivo. La empatía implica 4 vectores en la acción dialógica, ¿vale? Que os resumo aquí de la cita anterior. ¿Cuáles son estos 4 vectores que va a poner de manifiesto? Me quedan 10 minutitos, que nos va a poner de manifiesto Freire. El primer vector es lo relacional, como decía, la horizontalidad de la relación. Uno no se puede imponer al otro. El segundo es el procedimental. Tenemos que desarrollar un diálogo crítico. Yo tengo que saber quién soy. Yo tengo que hacer un diálogo donde no esté simplemente diciendo lo que dicen los demás, lo que dicen los medios de comunicación, sino que tiene que ser mi auténtico diálogo. Y para eso tengo que haber generado un diálogo personal. Pero fijaros que importante, dice también Freire, es un diálogo afectivo, donde se tiene que desarrollar el amor y la humildad. Y fijaros, a pesar de que nos pueda sonar muy cursi esto de el amor dentro de la educación y dentro de una educación dialógica, si no hay una suerte de afectividad, lo están diciendo en los últimos tiempos los psicólogos. La mejor educación es aquella que de alguna forma genera una suerte de relación afectiva con el alumno, relación afectiva con los textos. Se aprende aquello que se ama, decía ya Agustín de Hipona. O sea, aquello que amamos precisamente es lo que llegamos a conocer. Y un alumno termina enamorándose de la filosofía, de la medicina o de lo que sea y termina haciendo la carrera porque se han enamorado precisamente de esa propia disciplina que han estudiado previamente. Pero, cuarto elemento, todo buen diálogo dentro de una educación dialógica implica también tener fe en los alumnos, implica tener fe en la otra persona, implica tener confianza, que la otra persona nos pueda dar algo. No creer que, como decía antes, en un mansplaining, en un micromachismo, que la otra persona no puede aportar nada. No, es todo lo contrario. Es tener fe en que la otra persona, aun siendo un preso o una persona que está en prisión, nos puede ofrecer algo. Aun siendo un niño, ese niño nos puede ofrecer algo. En muchas ocasiones en educación decimos, bueno, pero un niño de 6 años, ¿qué nos va a poder ofrecer? Bueno, pues probablemente otro tipo de visión. Por lo tanto, como dice Freire, no hay diálogo si no hay un amor profundo por el mundo y por los hombres. No es posible pronunciar el mundo, que es un acto de creación y recreación, si no hay amor que lo infunde, ¿vale? Es otro de los textos de Freire. Pero vamos a ir a Habermas. Habermas, como os decía, tenía una razón estratégica y una segunda razón, que es la razón comunicativa, que también nos sirve para entendernos. A diferencia de la razón instrumental, la razón comunicativa, como tenéis aquí, no se trata de que yo me relacione con el otro para intentar sacar un beneficio, sino que en esa razón lo que intento es haberme acerca de sí mismo y entenderme a mí mismo en relación con el otro, o sea, vivenciar la interioridad del propio sujeto, estar dentro del mundo de la vida de la otra persona, rescatar el mundo de la vida de la otra persona. La acción comunicativa en Habermas es de alguna forma hablar con la otra persona como un amigo, donde yo no estoy buscando mi propio interés,
sino que yo de alguna forma estoy intentando implicarme en su propia vida y cuando nos cuentan un problema, lo que estamos intentando es meternos dentro de ese propio problema para, ni siquiera para solucionar ese problema de la persona, no. De lo que se trata es de acompañar a la persona en el movimiento de dificultad que está viviendo. Por eso cuando uno tiene un amigo al cual ha fallecido una persona, ¿qué es lo mejor que podemos hacer con esa persona? No le vamos a poder dar una solución, pero lo que sí podemos hacer es acompañarnos. Y una acción comunicativa parte de este acompañamiento de la otra persona. Y para eso tenemos que intentar meternos dentro de esta otra persona. Un poco más formal, dice Habermas, por acción comunicativa entiendo una interacción simbólicamente mediada, se orienta de acuerdo con normas intersubjetivamente vigentes que definen expectativas recíprocas de comportamiento y que tienen que ser entendidas y reconocidas por lo menos por dos sujetos. Es decir, una acción comunicativa para Habermas son dos sujetos que están siguiendo determinadas normas de conversación que han determinado entre ambos. Voy a saltar un poco esto, pero bueno, en ese sentido lo que intentan los interlocutores es sintonizar cooperativamente un plan de acción. Ya no es que yo intente conseguir algo, sino que entre nosotros dos vamos a intentar sintonizar, fijaros qué bonita la cuestión, sintonizar como cuando teníamos las radios antiguas donde intentábamos sintonizar una emisora y ¿qué hacíamos? Pasábamos por la emisora pero nos la pasábamos y volvíamos a ir hacia atrás y nos volvíamos a pasar la emisora. Y así, yendo hacia adelante y hacia atrás, llegamos a un momento en donde sintonizábamos y entrábamos en conexión con esa estación de radio que queríamos escuchar. La acción comunicativa es eso, es de alguna forma sintonizar con la otra persona, equivocándonos, pero llega un momento en donde llegamos a esta sintonía, ¿no? con esa otra persona. Para esto, Habermas va a desarrollar una ética del diálogo con una serie de principios. No los voy a desarrollar muy profundamente, pero bueno, son principios en donde, en principio, vamos a intentar desarrollar una comunicación con la otra persona en donde haya una simetría entre las dos personas, donde las dos personas tengan sus propios tiempos y sus propios turnos de palabra, donde no haya una persona que intente imponerse a la otra persona, donde no haya coacciones ni manifiestas ni encubiertas hacia la otra persona y donde si yo me doy cuenta de que hay algún tipo de coacción hacia la otra persona, obviamente no hay un diálogo, que es lo que dice Habermas, ¿no? En la ética del diálogo. El auténtico diálogo es donde no hay ningún tipo de coacción de una persona hacia la otra persona, ni siquiera por cuestiones de poder hacia la otra persona. La última, el último modelo, y voy acabando, es el modelo de los tojolabales. Como os decía, es esta comunidad. Tenéis aquí una foto, comunidad que existe en México. Aquí la tenéis en el sur de México, en Chiapas, que es donde ellos viven. Aquí tenéis algunas imágenes. Y donde ellos se basan sobre todo en el concepto de nosotros, ¿vale? Es una filosofía basada en el nosotros, en el tic, ¿no? Como dicen ellos en su propia lengua. De tal forma que cuando ellos dicen yo te dije, en su propia lengua la expresión de yo te dije no se traduce como yo te dije, sino que en realidad une dos tipos de expresiones. Yo dije y tú escuchaste. Porque para ellos no hay un auténtico decir de un sujeto hasta que la otra persona no nos llegue a escuchar activamente. Si yo, por ejemplo, os transmito un mensaje, pero no tengo la certeza de que vosotros lo habéis entendido, que lo habéis escuchado, en realidad no habría para ellos ningún tipo de hablar. Es como si yo permaneciera mudo. Hasta que vosotros no me escuchéis, no hay auténtico hablar. Fijaros qué interesante. O sea, para que yo pueda hablar, no es solo necesario que yo pueda emitir un discurso, sino que es imprescindible que el interlocutor, que vosotros, que la otra persona, podáis llegar a escucharme. Y desde aquí se establecen las bases de un auténtico, del diálogo dentro del mundo tojolabal. Y es por eso que para ellos este diálogo es un diálogo nosótrico. Es decir, yo no puedo hablar, y nunca mejor dicho, para ellos yo nunca hablo, sino que el acto de hablar se da en esa relación nosótrica donde para yo hablar es necesario que haya otro que me escuche. Es decir, el diálogo exige siempre esta interlocución, esta relación entre dos personas, esta transitividad doble entre el que escucha y el que habla. Bueno, pues esto se da en gran parte de su lenguaje. De hecho, cuando ellos hablan de dar, por ejemplo, el yo te doy a ti, solo es posible si vosotros lo recibís. Si vosotros no lo recibís, yo no he dado nada a la otra persona. Y en la expresión que ellos utilizan, esta que tenéis aquí, que yo no sé tojolabal, con lo cual sería bastante complicado que yo la pronunciase, pero bueno, tenéis aquí el original, ¿vale? No, esta expresión no se traduce como lo daremos, sino se traduce por dos expresiones. Daremos, ¿vale? Nosotros daremos, o yo daré, y ustedes recibirán. Si no se da esta relación entre uno y otro, no hay un auténtico dar.
Este nosotros pues se da también en relación a otro tipo de ámbitos, porque para ellos el nosotros trasciende a lo meramente personal. Para ellos el nosotros no se da solo entre las personas, sino que se da también entre los animales, se da también entre los cerros, entre las montañas. Y ellos cuando dicen nosotros, se sienten con la propia naturaleza que de alguna forma ha fallado. Y cuando inclusive ellos tienen que decidir algo, lo deciden en asamblea con una metodología específica que la tenéis aquí. Y bueno, quien quiera, por cierto, las transparencias, pues se las puedo pasar sin ningún tipo de problema. Y por eso ellos tienen una ética donde todo lo que sea, se relacione con el yo, para ellos es algo que está de alguna forma viciado. ¿Por qué? Porque el yo de alguna forma impide, por ejemplo, ver, como hay alguna relación en una de las personas que ha estudiado a los tojolabales, que es Carlos Lenkendorf, y él les puso un examen a un conjunto de alumnos y los alumnos de pronto se pusieron a hacer todos el examen juntos. Y Carlos les dijo, no, no, los exámenes hay que hacerlo independientemente. Y claro, los tojolabales, el grupo de tojolabales que estaba allí, le dijo, ¿y cómo que independiente? Y dice, si es que, ¿cómo se hace un examen? Y ellos le dijeron, es que esto no tiene sentido. ¿Por qué? Porque 50 ojos ven mejor que 2 ojos. ¿Qué sentido tiene el solo hacer un examen con 2 ojos? Bueno, esto es parte, ¿no?, también de la propia dimensión que tienen los tojolabales que viven dentro de la comunidad y que viven precisamente dentro de nosotros. Voy cerrando ahora sí con esta síntesis. Ya estoy en mis 40 minutos, pero me dejáis un par de minutos más. Fijaros, si nosotros queremos caminar hacia un diálogo auténtico, hacia un diálogo significativo, tenemos que seguir, o podríamos proponer varias dimensiones. La primera es la ruptura de la cosificación, de la reificación, de convertir al otro en un objeto. Y lo hemos visto en Habermas, se puede ver también en Walter Benjamin. Se puede ver también en Buber, como lo hemos visto, ¿no? Como en muchas ocasiones el falso diálogo convierte al otro en un objeto. Y el propio Buber, por ejemplo, en Yo y Tú, distingue entre dos palabras esenciales. Una es la palabra yo-ello, en donde nos relacionamos con la realidad y con los sujetos como objetos, y otra es la palabra yo-tú, en donde nos relacionamos con los otros como una auténtica persona. El auténtico diálogo es esa relación yo-tú. Segundo punto, si queremos desarrollar un auténtico diálogo, necesitamos la recuperación de una ética del diálogo discursivo, donde hemos de desarrollar esos principios habermasianos a los cuales os hacía referencia, donde no puede haber una imposición encubierta o no de uno al otro, donde no puede haber un poder que intenta acallar al otro, donde tenemos que cuidar que los tiempos en donde habla uno y habla otro son los mismos, donde la relación con el otro no sea que yo te estoy exigiendo a ti determinadas cuestiones, sino que simplemente estamos cooperando entre uno y otro. Exige también recuperar el mundo de la vida. No es suficiente en un diálogo generar un diálogo informativo, sino que el diálogo tiene también dimensiones ontológicas, es decir, dimensiones de identidad, dimensiones del sujeto. Exige esta encarnación, exige que la comunicación se convierta en comunión, donde de alguna forma en la auténtica comunicación en muchas ocasiones no es necesario llegar a hablar. Lo tenéis en una pareja, ¿no? Donde, como os decía antes, una mera caricia o una mera, por ponerlo en positivo, o un mal gesto dicen mucho dentro de esa relación, pero para eso hay que haber desarrollado este tipo de capacidades dialógicas, donde se exige habitar al otro, entrar en la casa del otro, ¿no? Lo teníais en Habermas y en Buber, donde se exige incluir en el tú a tus que trascienden al sujeto. Es decir, no es suficiente en un buen diálogo, inclusive no solo deberíamos de relacionarnos con las otras personas, sino también deberíamos intentar ir más allá de las personas, conseguir relacionarnos con la naturaleza. El auténtico diálogo también debe ayudarnos a llegar a sentir el sufrimiento de una flor o el sufrimiento de una planta cuando estamos con determinadas circunstancias y por supuesto también con los propios animales, ¿no? Voy acabando. Impone también superar las chácharas, ¿vale? Hablar desde la franqueza y, por supuesto, implica también dinamitar la relación yo-tú para partir desde el nosotros. Es decir, no es solo establecer la relación entre yo y tú, sino inclusive ir más allá de esa relación yo-tú. Es decir, ir más allá de la identidad de un sujeto que soy yo y de un tú para romper esta relación entre dos y al final convertirnos en un nosotros donde ya no hay un yo ni hay un tú. Acabo con esta cita de Zambrano. Zambrano decía en las cartas de la Pies algo en donde ella matizaba que la razón no debería de ser algo impuesto por un sujeto, sino que, como ella decía en esta cita, la razón no está para que nadie la tenga, sino para que entre todos la sostengamos, y solo así no es ya viviente, sino vital, simplemente vital.